Saludos estudiantes, mi nombre es Gretel Araya Segura y esta es la presentación de la segunda videoconferencia que tiene por título Nuevas tendencias de la investigación social en la era de la tecnología. Esta videoconferencia es de la asignatura Evaluación Diagnóstica de la Comunidad Rural, perteneciente a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Cátedra de Sociología. Para comenzar, vamos a primero compartir la agenda de la videoconferencia que está dividida en varios segmentos importantes a tratar con respecto al tema que nos compete. Primeramente vamos a hacer una descripción de la investigación social. Esto para comprender qué es lo que se puede investigar. Ya esto lo tratamos en la primera videoconferencia y se ha tratado también en los capítulos de la asignatura, en el libro de texto, pero vamos a hacer como un breve recordatorio sobre lo que significa la investigación social. Esto para luego referirnos entonces a cuál es la influencia de la era digital, de la era de la tecnología en la investigación social. Y como tercer punto, vamos a ver dividido la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa en línea. Entonces, cómo estas se han transformado por la tecnología actual. Como cuarto punto, vamos a tratar tres tipos o tres características de las incidencias tecnológicas en el tratamiento actual de la información. El primero es sobre la Big Data y el análisis de datos. El segundo, las repercusiones, la influencia de las redes sociales y los medios digitales. Y el tercero, la inteligencia artificial. Como quinto punto, y muy importante también, es ver que en todo esto cómo entra la ética en la investigación social. Y como último punto, un ejemplo de una investigadora que ha tratado muchísimo el tema desde muchas perspectivas, sumamente interesante, como a partir de una etnografía online de Annette Markham. Entonces, bueno, vamos a comenzar de lleno. Como les decía, primero vamos a hacer ese repaso sobre lo que es la investigación social. Han habido a lo largo de la historia numerosos pensadores y científicos sociales que han contribuido al quehacer de la investigación social, que esto también lo tratamos en la primera videoconferencia. Entre ellos está Augusto Comte, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Herbert Spencer y Jane Addams, entre muchos otros y muchas otras. Estos pensadores clásicos han sentado las bases necesarias para la investigación social y así abordar cuestiones sociológicas, antropológicas, en general sociales fundamentales, y así desarrollar métodos, enfoques, técnicas, herramientas para comprender a la sociedad y sus problemas. Hay una definición interesante sobre investigación social que la da Earl Baby en su libro The Practice of Social Research. Él define la investigación social como un proceso sistemático que proporciona respuestas a preguntas y problemas que afectan directa o indirectamente a una o más personas. En esta definición enfatiza la naturaleza sistémica de la investigación social, y que lo más importante es proporcionar respuestas a preguntas y problemas que afectan a las personas, que afectan a la sociedad, y cuál es su relevancia en una variedad de contextos sociales. Entonces es principalmente eso, el cómo comprender y abordar cuestiones sociales importantes. Por otro lado, William Trochim, quien es bastante conocido por su trabajo en el diseño de investigaciones y metodología,
define la investigación social como un proceso de investigación científica. Recordemos que se utiliza igualmente como en las ciencias naturales el método científico aplicado a la vida social. También puede definirse como el proceso de buscar respuestas a preguntas sobre el mundo social. Entonces, básicamente, como les digo, para hacer un repaso, ¿por qué es importante la investigación social? Porque de esta forma comprendemos a la sociedad, resolvemos problemas sociales, evaluamos y realizamos políticas, programas, etcétera. Generamos conocimiento académico, que este nos va a servir para múltiples actividades. Podemos medir y cuantificar fenómenos sociales. Entendemos la necesidad y preferencias de la población y de esta forma, aunado a todo esto, entonces promovemos el cambio social y la justicia, la equidad, que es como una de las metas más importantes, ¿verdad?, de los cientistas sociales para mejorar la calidad de la vida. Por otro lado, bueno, vamos a, mm, a dar un breve repaso sobre cuál es la influencia de la era digital en la investigación social. Como todos ustedes sabrán, desde que comenzó esta era digital, desde el inicio de las computadoras, la llegada del Internet, ahora estamos con la llegada de la inteligencia artificial, todo esto y todas sus variantes y todo lo que deviene de todo esto, de esta era digital, han ocurrido distintas transformaciones em, sobre la forma en la que se recopila, se analiza, se difunden los datos, se presentan los datos. Entonces, dentro de la investigación lo podemos ver desde un inicio hasta el fin, ¿verdad? Y de una forma cíclica de cómo ha influido la era digital, la tecnología en la investigación. No solo la forma en la que nosotros recopilamos conocimiento y lo analizamos, sino también en la forma en la que la sociedad ahora actúa, en la forma en la que ahora la sociedad se desenvuelve, que también esto es un objeto de estudio sumamente importante. Entonces, bueno, como para segmentar diferentes cambios o modificaciones que han ocurrido a lo largo del tiempo, podemos citar varios, entre ellos el acceso a una gran cantidad de datos, y esto es como sumamente importante porque con la llegada de todos estos fenómenos, anteriormente en la investigación, pues se podrían tener datos y todo, pero no de la magnitud de la que hoy en día tenemos, que se podría decir hasta que a veces es difícil de manejar. Entonces, ese gran acceso a una gran cantidad de datos por medio del Internet, por medio ahora de la inteligencia artificial, este, eh, ha influido muchísimo en la investigación. Entonces, los investigadores ahora pueden acceder a una gran cantidad de información a través de las redes sociales, de plataformas en línea, de bases de datos gubernamentales. Imagínense en todo el tipo de información que se recopila todos los días, bueno, segundo a segundo, desde bases de computadoras. Entonces, todo esto es materia prima o información para realizar investigaciones. Y esto amplía entonces las fuentes de datos disponibles para la investigación social. Como segundo punto, la recopilación de datos en línea, eh, que esto va a ser un tema, ¿verdad? Es un tema importante en esta videoconferencia. Ahora tenemos, por ejemplo, las encuestas en línea, los cuestionarios web, otras formas de recopilación de datos en línea que antes no se daban. Y esto permite llegar a una audiencia más amplia y recopilar los datos de una forma más rápida, más eficiente, que de una vez hasta los puede organizar, los puede presentar. Entonces ha agilizado muchísimo el tiempo. Bueno, imagínense antes que
las encuestas, las técnicas, ¿verdad? Las diferentes técnicas como encuestas, entrevistas, observaciones y todo eso solamente se hacía de forma manual y después se tenía que pasar a una computadora. Ahora, en las empresas, por ejemplo, se utilizan como los formularios en línea, y ya casi no se hace de una forma tradicional. Entonces, esto ha cambiado muchísimo eh, la obtención de los datos. También está la experiencia en línea. Los investigadores, las personas investigadoras pueden llevar a cabo experimentos en línea, lo que permite controlar y medir variables de manera también más eficiente y a gran escala. Está también la colaboración y acceso a los datos. La colaboración entre personas investigadoras de diferentes ubicaciones se ha vuelto más fácil gracias a la comunicación en línea y la capacidad de compartir datos de forma segura, en la medida de lo posible. Los repositorios de datos en línea y las plataformas de colaboración promueven la cooperación en la investigación social. Y también, por último, lo que les decía, la forma en la que se presentan los datos, en que se visualizan los datos, después de toda esa recogida de información, de un análisis que también con la tecnología esto ha cambiado, la forma de visualizarlos, ahora tenemos muchísimas herramientas en las que podemos visualizar los datos de una forma más ágil, puesto que esto ha mejorado significativamente, ha permitido a las personas investigadoras a presentar sus hallazgos de forma más efectiva y hasta comprensible para una audiencia más amplia. Ahora bien, como ustedes han podido ver en la investigación, tenemos dos tipos de enfoques. Bueno, se podría decir que más bien serían tres tipos de enfoque. Está el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Que es más de datos, de recopilación de datos, de información, de estadísticas, etcétera. Y está por otro lado, el enfoque cualitativo, que es un enfoque más abierto. Los datos no son no se tratan en cantidades y en grandes cantidades, no son números, sino más bien son datos, información eh, que no es fácil de manejar con palabras, con frases, con observaciones, entre otras. Y está la mezcla de estos dos que es el enfoque mixto. Entonces, la investigación, la influencia, ¿verdad?, de toda la tecnología y de esta nueva era digital en la investigación cuantitativa en línea, pues obviamente al ser datos y al ser variables y números y cantidades, este, mm, obviamente es más fácil de pensar, más fácil de entenderla, más fácil, bueno, y más coherente en el uso de la recopilación de estos datos y del análisis de estos datos. En cuanto a la recopilación de los datos en línea, pues entonces tenemos diferentes formas de recopilarlos, como por ejemplo las encuestas, lo que les decía ahora, en muchas empresas, por ejemplo, ahora se utilizan los Google Forms, Qualtrics, SurveyMonkey y todo este tipo de plataformas o herramientas para crear encuestas personalizadas, distribuirlas fácilmente por un correo electrónico, por redes sociales, por un link o sitio web y así recopilar esta información sobre lo que estamos investigando o lo que queremos conocer. Están también los experimentos en línea como plataformas de experimentación como Amazon Mechanical Turk o Profilic Academic, que permite a los investigadores reclutar participantes para llevar a cabo experimentos controlados en línea. Y está el análisis de datos de las redes sociales, que esto es también sumamente importante. Hay herramientas como Nodex o Gepi que se utilizan para recopilar y analizar los datos de las redes sociales y permite comprender relaciones, patrones, interacciones en línea, entre otros. Entonces, recordemos que esto es de forma cuantitativa.
Y además está la parte, como el siguiente proceso que es el análisis de datos, que tenemos software estadísticos como por ejemplo SPSS, que se utiliza muchísimo, otro que se llama R, Stata, SAS, que son herramientas bastante populares para el análisis estadístico de datos cuantitativos. Está también las herramientas de visualización de datos, como ahora el famoso Power BI de Microsoft, que se utiliza mucho en las empresas, y hace como agiliza los procesos, ¿verdad? Estadísticos de las empresas y otras herramientas que se utilizan para crear gráficos, para hacer dibujos, infografías, imágenes interactivas para presentar los datos de una forma efectiva, porque eso es mucho más rápido que realizarlo uno, digamos, de una forma manual, ¿verdad? O una forma mecánica, como se hacía antes. Y también se hace mucho más rápido, puesto que con este tipo de programas tenemos ya los datos, digamos, en un Excel o en un documento de Word o en cualquiera de estos documentos y los transforma inmediatamente en lo que nosotros queramos de una forma más ágil y ahora también con la investigación, perdón, con la inteligencia artificial se ha hecho todavía esto más eficiente. Están también las herramientas de minería de texto para analizar los datos del texto, como por ejemplo el NVivo, o software de análisis de sentimientos como Vader, que se emplean para comprender el contenido de textos en línea, comentarios de redes sociales, reseñas de productos, entre otros. Y además otro que vamos a ver más adelante, que es el análisis del Big Data, este, para que se trabajan grandes conjuntos de datos y se utilizan para procesarlos a una gran magnitud, datos de gran escala y entonces para hacer un mejor análisis. En el caso de la investigación cualitativa en línea, pues a mi criterio no es tan orgánico como la cuantitativa, porque la cuantitativa son solo datos y bueno, son en parte, ¿verdad? Datos y grandes contenidos de información que tal vez al manejarlos son más fáciles, pero la investigación cualitativa nos arroja información que quizás sea más difícil de manejarla en contextos tecnológicos, pero también se puede hacer. Está la recopilación de datos en línea, como por ejemplo las entrevistas en línea. Ahora, bueno, en las empresas, por ejemplo, se hacen videoconferencias, entrevistas, de todo tipo, en plataformas o herramientas como Zoom, Microsoft Teams, Skype, por WhatsApp, por Telegram. Entonces son herramientas importantes que se utilizan para esto. No sé si han visto, como por ejemplo en Teams, uno hace una reunión y a partir de esa reunión, em, inmediatamente cuando se graban, después se hace una transcripción y esa transcripción hasta ahora actualmente se genera un resumen. Entonces, todas estas herramientas virtuales permiten que se facilite mucho más el trabajo de lo que se hacía antes, ¿verdad? Ya antes, por ejemplo, uno tenía que grabar con un dispositivo o con el celular, las entrevistas y después de eso ir a la computadora e ir a pasarlas. Ahora ya esto se puede hacer de una forma más rápida por medio de una videoconferencia, queda grabado inmediatamente y arroja de una vez la transcripción. También se dan grupos de discusión en línea
que también se da por estas plataformas, Zoom, Teams, Skype, WhatsApp, Telegram, hasta por Facebook, y otro tipo de servicios especializados. Hay uno que se llama Focus Group It, que permite la realización de grupos de discusión con participantes de diferentes ubicaciones geográficas. No sé si también han visto que en la plataforma Zoom se pueden crear una reunión general y después en esta reunión se hacen diferentes salas. Entonces también se pueden manejar a partir de un grupo más grande, grupos más pequeños. Están también los diarios en línea, que es una técnica bastante llamativa. Los participantes pueden llevar diarios en línea, escribiendo sus experiencias, sus pensamientos en blogs o plataformas de diarios en línea, lo que facilita luego la recopilación de datos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y después se puede analizar cómo estos han cambiado, qué se ha modificado, históricamente. Están también, y muy importante, las redes sociales y los foros. La observación participante en redes sociales, los foros, los grupos de discusión en línea permite a los investigadores y las investigadoras recopilar datos sobre interacciones y discusiones en comunidades en línea, que esto lo vamos a ver más adelante. Y en cuanto al análisis de datos, también hay software especializados en análisis de tipo cualitativo, ¿verdad? Los anteriores vimos otros como SPSS, R y otros, pero también que estos anteriores son para análisis cuantitativo. Para el cualitativo hay otros como por ejemplo herramientas como NVivo, Atlas T, que es como de las más conocidas. Una que ha llegado, bueno, que es un poco más novedosa, digamos, y se está utilizando mucho porque es muy fácil, mucho más fácil de usar, que se llama MaxQDA, que ayuda a hacer primero el proceso de sistematización de los datos y ayuda a analizarlos. Como es investigación cualitativa, se lleva su tiempo y siempre se va a necesitar del componente humano. Esto lo vamos a ver después como en la parte de la ética. Pero esto lo que hace es como un asistente, por decirlo así. Entonces nos ayuda a que toda la información la podamos meter dentro de estas herramientas, la podamos sistematizar de una forma un poco más ágil y después de eso nos ayuda a arrojar datos para luego nosotros como investigadores o investigadoras hacer el análisis. Entonces, estas herramientas nos ayudan a que antes lo que se hacía de forma mecánica, más rudimentaria, más manual, ¿verdad? Sistematizando los datos uno a uno, por ejemplo, como con Excel, ahora se pueden hacer de una forma un poco más rápida. Está también los software de análisis de contenido web, que se utilizan para examinar y codificar el contenido de sitios web, redes sociales, que permite a las investigaciones a explorar temas específicos y patrones de comunicación en línea. Y también que esto se utiliza muchísimo en política, por ejemplo, como cuando están las elecciones o este, el análisis, ¿verdad?, sobre lo que está ocurriendo, es el análisis de discurso en línea, que hay muchas herramientas de análisis de discurso, como por ejemplo una que se llama Linguistic Inquiry and Word Count, que por sus siglas en inglés es LIWC, y ayuda a examinar el uso de lenguaje en textos en línea, como publicaciones en redes sociales y comentarios en blogs. Y como les decía, cuando vimos la agenda, entonces vamos a ver como tres temas clave para entender todas estas incidencias tecnológicas en el tratamiento de la información para la investigación social. La primera de ellas es el Big Data o la Big Data. Eh,
La Big Data o el Big Data, como quieran decirlo, como está en inglés, no tiene, ¿verdad? Un artículo. Este, Se refiere a los conjuntos de datos extremadamente gigantes, ¿verdad? Con mucha información, muy grandes y complejos que superan la capacidad de las herramientas de software convencionales para gestionarlas, analizarlas y procesarlas de manera efectiva en un tiempo razonable. Se ocupaba muchísimo tiempo o no habían antes software que estuvieran preparados para esa cantidad tan gigante de información. Entonces, la Big Data este, llegó para solventar ese problema. Estos conjuntos de datos suelen caracterizarse por las tres V. Entonces, ¿qué significan estas tres V? Primero, el volumen. El Big Data implica una gran cantidad de datos. Estos conjuntos de datos pueden provenir de diversas fuentes como sensores, redes sociales, transacciones en línea, registros de servidores web y más. Después está la variedad. Los datos pueden ser muy diversos, incluyendo datos estructurados como las bases de datos tradicionales, semiestructurados o no estructurados, como por ejemplo datos de texto, imágenes, audio. La variedad de datos hace que su procesamiento y análisis sean bastante desafiantes, ¿verdad? Y por último, con respecto a las tres V, está la velocidad. El Big Data a menudo se genera y se actualiza rápidamente, ¿verdad? No es como esa es una de sus características, siempre está en constante alimentación de sus datos. Los datos pueden fluir en tiempo real, lo que requiere la capacidad de analizar y tomar decisiones a medida que van llegando los datos, y esto es todo un reto. Entonces, son datos que se están actualizando, son números, ¿verdad?, que no son fijos, que están en constante cambio, ¿verdad? Y modificación, entonces también es todo un reto el poderlos sistematizar, y analizar, ¿verdad? Pero esto lo tiene que tener contemplado, digamos, el tipo de investigación que se esté realizando. El Big Data, como siempre está cambiando esta recopilación y análisis de datos de la investigación social, entonces es como una respuesta, ¿verdad? Para, para analizar esos datos en específico, además que está revolucionando la investigación social, puesto que amplía drásticamente el acceso a una gran variedad de datos digitales que permiten a una gran escala identificar patrones y correlaciones significativas. Y esto ha posibilitado la comprensión de dinámicas sociales a gran magnitud, la detección de tendencias en tiempo real y el análisis de opiniones y sentimientos en línea. Seguimos entonces con las redes sociales y los medios digitales. Esto ha sido un componente muy interesante y muy importante en la investigación social, puesto que, como les decía en un principio, en la primera parte del video, las redes sociales han venido, ¿verdad? Obviamente a cambiar mucho el panorama y de cómo vivimos nosotros día a día, cómo nos relacionamos, cuáles son nuestras interacciones con las personas, ya no solo son físicamente, ¿verdad? Sino que ahora hay todo un mundo en el que muchos están metidos horas de horas, y esto obviamente es muy importante de estudiar y de investigar y ver como todo la influencia que hay en las personas de las redes sociales, como ustedes sabrán. Entonces, ha sido sumamente importante también recopilar, como no, la vida ahora no es solamente la vida presencial, sino que la vida virtual es tan importante, entonces también se recopilan datos sobre opiniones, actitudes, comportamientos de usuarios, analizar, por ejemplo, opiniones, sentimientos, estudiar las interacciones que existen, las conexiones en línea, observar eventos en tiempo real, también segmentar la audiencia,
según las características demográficas, realizar estudios de redes sociales también, llevar a cabo observación participante en línea, ¿verdad? Imagínense en todo lo que se puede investigar, recopilar datos visuales, ¿verdad? De imágenes, de fotografías, y esto ha permitido a los investigadores obtener información valiosa sobre las dinámicas, las nuevas dinámicas, o bueno, ya no tan nuevas dinámicas sociales, y la formación de comunidades en línea y la opinión pública en la era digital. Algo ahora sí un poco más novedoso, ¿verdad? Y más de lo que se está hablando en los últimos años es sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha proporcionado también herramientas avanzadas para el análisis de datos y bueno, y principalmente para la automatización de tareas, identificación de patrones y tendencias. Y esto ha facilitado la recopilación y el procesamiento de datos en grandes cantidades, también en pequeñas cantidades, lo que permite a los investigadores obtener una comprensión más profunda y rápida de las dinámicas sociales, ¿verdad? Todo, como han visto hasta ahora, eh, todo va girando hacia la efectividad, hacia la rapidez, la velocidad de los datos. Este, mm, Sin embargo, también plantea muchísimos desafíos éticos y de calidad de datos que requieren una consideración bastante cuidadosa y saber utilizar, ¿verdad? La inteligencia artificial, cómo la podemos utilizar como de manera asistencial, ¿verdad? Como les decía anteriormente, y no como una herramienta que nos analice completamente los datos, porque así no se podría. Este, bueno, la parte de la ética la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero es importante que con respecto a la inteligencia artificial podamos ver los pros y los contra o oportunidades, fortalezas que tiene la inteligencia artificial versus los retos, las amenazas y los desafíos. Como principales oportunidades o pros, como lo quieran ver, está el análisis avanzado de datos, porque la IA, ¿verdad? Por sus siglas, permite el análisis de grandes volúmenes de datos, la identificación de patrones y tendencias que no pueden ser evidentes para las investigaciones o que tal vez son un poco más difíciles o hasta casi imposibles de sistematizar y de identificar. También está, ¿verdad? Que eso está bastante bien, la automatización de las tareas repetitivas, la investigación, perdón, la inteligencia artificial ha ayudado a automatizar la recopilación de datos, la clasificación, el etiquetado de la información, lo que ahorra tiempo y recursos. El procesamiento del lenguaje natural. Las técnicas de procesamiento del lenguaje natural han permitido en las investigaciones analizar y comprender mejor los contenidos de texto en redes sociales que mencionábamos anteriormente, en encuestas y otros datos cualitativos. La identificación de perfiles y segmentación, puesto que ha ayudado a segmentar la audiencia en grupos demográficos o de interés específicos para estudios detallados o estudios que así lo requieran, ¿verdad? Y también la detección de opiniones y sentimientos, puesto que los algoritmos de la IA pueden evaluar automáticamente opiniones, sentimientos expresados en el texto, em, y ha sido bastante útil para el análisis de las actitudes y opiniones públicas. Y, y en la parte, ¿verdad?, del otro lado, los retos, los desafíos, las contras de la inteligencia artificial en la investigación. Bueno, primero vemos la calidad de datos. La inteligencia artificial puede cometer errores en la interpretación de datos, ¿verdad? No va a ser perfecta, bueno, ni tampoco lo es un humano, pero
puede afectar, ¿verdad? Si nos dejamos llevar porque todo está bien, como es una máquina y todo está automatizado, que si nos dejamos llevar, ¿verdad? De que todo está bien y va a estar perfecto, pues puede afectar grandemente a una investigación, ¿verdad? Entonces, no es algo de que confiarse. Hay sesgos también algorítmicos. Los algoritmos de la IA pueden ser sesgados, lo que podría llevar a resultados sesgados en la investigación si no se gestionan humanamente y de forma adecuada, ¿verdad? Siempre va a ser importante, y se va a ver después en el componente de la ética, siempre va a ser importante que veamos estas herramientas como una asistencia tecnológica, más no como lo que nos va a resolver una investigación y lo que nos va a dar los datos y la información para luego tomar decisiones. No va a ser así. También está la falta de comprensión humana. La IA puede perder la interpretación contextual, ¿verdad? Que eso solo lo tiene el ser humano, y la comprensión profunda de que las personas tienen al analizar datos sociales y culturales, pues toda esa perspectiva histórica, cultural, ¿verdad? Que tienen las investigaciones de corte social, que eso le da muchísima riqueza y a cada una de ellas, pues esa parte se pierde. También están los costos y acceso a la tecnología, puesto que la implementación de las soluciones de la IA puede ser costosa y limitar el acceso a la tecnología en entornos de investigación que tengan recursos limitados. Y también hay desafíos éticos y de privacidad. La recopilación y el uso de datos a través de la IA plantea preocupaciones éticas y principalmente también de privacidad, especialmente cuando se trata de datos personales, que esto lo hemos visto también muchísimo, y no solo en la inteligencia artificial, sino en la Big Data, cuando recopila ese montón de datos y no hay este, como un consentimiento hacia las personas, ¿verdad? Todos hemos sentido cuando nuestros teléfonos nos escuchan, cuando estamos hablando, ¿verdad? De algo o hemos visto algo e inmediatamente después encendemos Instagram o Facebook o cualquier otra red social y nos sale exactamente eso de lo que hemos estado hablando o lo que hemos estado viendo o hasta pensando. Entonces es sumamente importante que también se cuiden, ¿verdad? Estos datos de las personas que se utilizan también para fines éticos y que vayan a ayudar y a proporcionar más calidad de vida en las personas y no solo para efectos de vender y de marketing, ¿verdad? Y con respecto a este punto, entonces vamos a ver la ética en la investigación social en la era digital, que me pareció sumamente importante también de tomar en cuenta, puesto que el mundo se ha transformado de una forma muy rápida, de una forma que va, que no siempre va de la mano con el humanismo y con velar por la calidad de vida de las personas, por la integridad. Entonces es sumamente importante siempre tener en cuenta la ética en todos los aspectos ¿verdad?, relacionados a una investigación. Entonces, primero, está el consentimiento informado, que en todas las investigaciones se debe de tener un consentimiento realmente informado y correctamente informado para las personas participantes antes de recopilar los datos, ¿verdad? En línea, en este caso. Y esto incluye explicar claramente el propósito de la investigación, qué vamos a hacer con todos estos datos, ¿verdad? ¿Para qué es que los queremos? ¿Cómo se van a utilizar y cuáles van a ser las medidas de privacidad? Entonces, bueno, yo he realizado investigaciones o más bien he utilizado herramientas en línea en las que se tiene que explicar muy bien cuál es el objetivo, que
por ejemplo, solo se van a utilizar para fines académicos y para fines de un programa en específico y que no se va a compartir esos datos con ninguna otra empresa, organización o persona, y solamente va a ser para eso en específico, ¿verdad? Entonces es importante también que las personas estén informadas y muchas veces hasta se pide su consentimiento informado escrito o con una firma o con, ¿verdad? Con que se responda un correo con respecto a esto. También está la privacidad de las personas participantes. La recopilación de datos en línea muchas veces implica la recopilación de información que es personal. Entonces, se debe de garantizar que la protección de toda esa información personal se mantenga en el anonimato cuando así se haya pedido, ¿verdad? Muchas veces, bueno, se llenan, por ejemplo, encuestas o se hacen entrevistas y se pueden hacer de forma anónima, sin que se conozca de los datos de las personas, ¿verdad? ¿Quién es esa persona que nos está dando toda esta información? Y se puede considerar también la posibilidad de una reidentificación de datos. Está también la seguridad de esos datos, de la información que se tienen que tomar muchas medidas de la información que haya sido recopilada de posibles amenazas de seguridad cibernética. Y esto incluye la protección de datos almacenados en servidores y dispositivos. Em, Está también la calidad bueno, y el sesgo de los datos que en la investigación en línea puede haber sesgos en la selección de participantes y en los datos recopilados. Y en las investigaciones se debe ser bastante transparente sobre los posibles sesgos y trabajar entonces para minimizarlos. También está un punto importante que es la ética en la observación en línea. La observación de interacciones en línea, ya sea en redes sociales o en comunidades virtuales, plantea preguntas éticas sobre la privacidad y la no interferencia en las actividades de los participantes. Entonces es importante que si se hace una observación en línea sobre redes sociales o lo que sea, como medios digitales, ¿verdad? Se informe a las personas que están siendo observadas. Como siempre tiene que haber un consentimiento informado, no importa en qué tipo de herramienta se realice. O si se va a hacer de forma anónima, pues entonces también se cuide muchísimo la integridad de las personas. También se debe establecer responsabilidad en la recopilación de los datos. Incluye esto la veracidad de la presentación de los datos, ¿verdad? No modificar o alterar los datos y la información solo para nuestra investigación. Em, También está la transparencia y replicabilidad en las investigaciones. Tienen que ser bastante transparentes sobre los métodos, las herramientas, las técnicas que se utilicen y todos los procesos de investigación para que luego puedan ser replicables. En la era digital, esto puede incluir compartir datos y códigos de análisis de manera adecuada. Y por último, lo que les mencionaba anteriormente, los derechos de autor y la propiedad intelectual, puesto que el uso de contenidos en línea, como texto, imágenes, fotografías, videos, post, lo que sea, se debe respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual, y las personas investigadoras deben obtener permisos adecuados si se utilizan materiales protegidos. Por último, ya como a modo de ejemplo, me pareció importante o relevante, luego de hacer como una investigación, ¿verdad?, más a profundidad sobre ese tema, me topé mucho, por decirlo así, a una investigadora que ha sido bastante, bueno, que ha sido muy destacada en el campo de la investigación cualitativa en línea y ha realizado contribuciones significativas en el estudio de la cultura digital y en la interacción de entornos en línea. Y ella es
Annette Markham, que es una investigadora estadounidense que ha hecho lo que podríamos llamar bueno, etnografías online. Su trabajo se ha centrado en la comprensión de la vida, por eso, ¿verdad?, de la etnografía en entornos virtuales. Em, entonces, bueno, ha sido ella bastante conocida por ese enfoque, ¿verdad?, etnográfico en línea, que ha implicado observación, estudio de comunidades y culturas en línea. Ha desarrollado metodologías para investigar cómo las personas interactúan en estos nuevos medios, ¿verdad?, digitales, cómo se comunican, cómo construyen significado en esos entornos digitales. Ha tratado, ha sido como un 360, ¿verdad?, en todo esto de los entornos digitales, puesto que también ha tratado muchísimo sobre la ética de la investigación en línea. Ha sido uno de sus temas centrales. Ella ha abordado cuestiones éticas relacionadas con la privacidad, el anonimato, el consentimiento informado que anteriormente hablábamos en el contexto de este tipo de investigaciones. Además, también ha estudiado la identidad digital, comunidades en línea, diferentes dinámicas que me pareció muy interesante del género y la tecnología y cómo éstas han influido en la experiencia en las personas en la web y en las redes sociales. Entonces, bueno, quería darles este ejemplo para principalmente también como para que ustedes vean que no solo la era digital, la tecnología, las nuevas tendencias han influido a cómo nosotros como investigadores sociales o investigadoras sociales bueno, ahora tenemos un proceso diferente para el tratamiento de la información, que esto incluye la recopilación, la sistematización y el análisis de la información por medio de todas estas nuevas tecnologías, sino que también todas estas nuevas tecnologías y todas las diferentes repercusiones de la era digital han hecho que nuestra vida cambie drásticamente, ¿verdad? Tal vez para las personas que son más jóvenes y que han y que han nacido con toda esta tecnología, pues no ha sido tan, tan drástico este cambio, ¿verdad?, tan marcado, pero para otras personas pues sí lo ha sido. Entonces es sumamente interesante, ¿verdad?, e importante conocer cómo todo esto ha cambiado y cómo cambia tan rápidamente. Y cuál es esta influencia que tiene la tecnología en las personas, en las interacciones sociales. Por ejemplo, ahora cuando ocurrió todo lo que pasó, ¿verdad?, debido al COVID y a la pandemia, pues las interacciones sociales entre las personas cambiaron, pero masivamente, ¿verdad? Entonces, todo esto es motivo de análisis, motivo de discusión y de ver también como todas esas repercusiones en las personas sobre cómo cambió su vida social. Para muchas, pues no ha sido tan fácil volver a una vida pre-COVID, ¿verdad? Entonces es sumamente interesante. Y bueno, con esto terminamos esta videoconferencia.